Y quisiera compartir con ustedes en el capítulo 15 de Hechos, vamos a estar nosotros hoy ubicados y ciertamente Hechos capítulo 15 nos va a narrar un poco de la historia. Yo no pretendo venir a traer una enseñanza de historia, yo quiero proclamar el Evangelio, pero es necesario que conozcamos algunas escenas que se dieron a través de la iglesia y cómo eso llega a repercutir a nuestras vidas hoy. Ciertamente hay algunos temas que cada uno de nosotros como cristianos podemos escuchar y tener alguna opinión y puede que varíe en uno o en otro. Puede haber una pequeña variación con respecto a algo que quizá no compartimos 100%. Ejemplo, una parábola o realidad, el rico y Lázaro. Esto algunos pueden decir parábola, otros pueden decir no, historia real, pero al final no es tan importante que no se pone en riesgo lo esencial que es la salvación. Entonces, esto podría ocurrir, podría ocurrir. En Hechos, capítulo 15 tenemos una situación muy, pero muy similar. Hechos, capítulo 15, para que usted lo vaya, mientras lo va buscando, aparecen algunos judaizantes. Judaizantes en realidad eran fariseos que estaban enseñando que los gentiles, aparte de la obra de Cristo, ellos necesitaban hacer algo más. Ellos estaban enseñando esto, fariseos, diciendo, la obra de Cristo requiere de una ayudadita, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos judaizantes, ¿verdad?, que como les dije, al final eran fariseos, enseñaban eso, enseñaron que los gentiles que se estaban convirtiendo, escuchando el evangelio, tenían que ser circuncidados. Ellos necesitan ser circuncidados y esto es algo que se le está agregando al evangelio. Se le agrega al evangelio esto. Ellos decían, y bueno, para aclarar, creo que todos conocen el término gentil, ¿verdad? No me refiero a alguien amable, gentil, un no judío. Eso significa gentil, no judío, no descendiente físico de Abraham. Ese es el gentil. Entonces, esos judaizantes, ellos decían, los gentiles que están escuchando el evangelio y están creyendo, necesitan circuncidarse. Entonces, eso, mis hermanos, es una discusión que es de vida o muerte. Esa discusión no podía quedarse como, está bien que tengan esa manera de pensar, sí o sí había que hacer algo, sí o sí se tenían que tomar cartas en el asunto. Y mis hermanos, aceptar, aceptar que al evangelio hay que agregarle algo, es pisotear el evangelio mismo, es pisotearlo. Eso es lo que estaba sucediendo en Hechos capítulo 15. Cuando nosotros añadimos o quitamos al evangelio para salvación, estamos destruyendo el evangelio mismo. Y lo que hacemos es construir una escalera con nuestras obras, con nuestro esfuerzo, para, según nosotros, ir al cielo. Pero al final esa escalera va a llevar al infierno. Por eso es que es debido a muerte. Por eso es que este tema tenía que tratarse sí o sí. Fue un evento que queda registrado en las escrituras y que es de suma importancia. No solamente lo fue en aquella época, lo sigue siendo hoy. De hecho, Judas en su carta, en el versículo 3, Judas 1:3, si usted gusta, lo puede buscar. Judas capítulo 1, versículo 3. Hay un consejo que da y no en vano da este consejo. Dice así la escritura, Judas 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por eso decía, mis hermanos, no es mi intención traer una clase de historia, no lo es proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio es poder evidenciar cómo las mismas escrituras nos retan, nos desafían a que sea una manera de vivir nuestras. Y por eso es que alguno de los puntos que yo quisiera compartir hoy es el número uno, nosotros debemos
rechazar todo mensaje que distorsione el evangelio. Tenemos que rechazar inmediatamente todo aquel mensaje que de alguna forma esté distorsionando el evangelio. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. Este va a ser nuestro texto en esta mañana. Hechos 15, versículo 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Se dan cuenta? Aquí algo está pasando. Algo está pasando. Algunos enseñan, hay que circuncidarse. Pablo y Bernabé dicen, no, un momento, esto no podemos dejarlo así. Esto no podemos dejarlo así. Y quizá voy a ponerlos un poquito más en el contexto. El capítulo 14 de Hechos narra cómo Pablo y Bernabé, misioneros, están dando testimonio de algo que está ocurriendo. Gentiles, judíos, gentiles creyendo, oyendo el evangelio y siendo renacidos por la palabra de Dios. Y fue una conversión masiva lo que hizo que esta inquietud se levante ahora entre los judíos ortodoxos. Ellos dicen, no, no, ¿cómo es posible? Tienen que circuncidarse para ser parte del pueblo nuestro. Tienen que circuncidarse sí o sí. Estos judíos judaizantes decían ser creyentes, pero ya veremos más adelante cómo no lo eran. Entonces, la pregunta que ellos estaban planteando y la pregunta que debemos nosotros ver acá es, ¿no es necesario que esos gentiles se hagan judíos? Eso implicaría que ahora tengan que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esa es la pregunta, esa es la inquietud que surge acá. Versículo 5, me gustaría que puedan verlo conmigo un momentito. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, de una secta que creyó, se levantaron diciendo, es necesario, mis hermanos, presten, esos son detalles muy importantes para la comprensión de una enseñanza de este concilio. Es necesario circuncidarlos, es necesario, dicen ellos, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero noten por qué era necesario, porque según ellos era necesario. El versículo 1, si lo volvemos a revisar, nos damos a dar cuenta por qué para ellos era necesario. Dice así, versículo 1, Hechos 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos están anclando la salvación a la circuncisión. Están anclando, ellos están diciendo, es necesario. Para que sean salvos, tienen que circuncidarse. Entonces, lo que estos judaizantes exigen es que los gentiles, sí o sí, deben cumplir lo que los judíos han cumplido por siglos. Es lo que les están queriendo decir. Dios nos mandó esto y nosotros lo hemos cumplido, según ellos, ¿verdad? Según ellos. Ahora, estos gentiles tienen que también sujetarse. Tras de todo esto, mis hermanos, los, tras de esto, los gentiles oían lo siguiente. Jacobo, los judaizantes decían a los gentiles venir de parte de Jacobo, venían diciendo palabras de Jacobo. Y esto complicaba un poco las cosas porque los gentiles que estaban en Antioquía, personas que nunca habían escuchado el evangelio, ahora lo escuchan y empiezan a creer en este glorioso mensaje. Escuchan que los judaizantes dicen, oigan, gentiles, Pablo y Bernabé están equivocados con el mensaje. Pablo y Bernabé no les están dando el evangelio completo. Ustedes necesitan circuncidarse. Y eso nos lo mandó Jacobo. Entonces, por eso era complicado esta situación que se estaba
realizando. Por eso, mis hermanos, no fue algo sencillo. Esa reunión, ese concilio, no fue algo sencillo y tenía que ver con tratar el tema del evangelio puro. Volvemos, Hechos 15, que es nuestro texto, en el verso 2 lo dice. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Entonces fue algo de vida o muerte. Por eso insistí al inicio. Puede haber una que otra variación, pero en tema esencial de la salvación, de la fe, de la gracia, hermanos, no puede haber duda. Y cuando esto se pone en juego, cuando se distorsiona esto, nosotros debemos con firmeza rechazar ese mensaje cuando se distorsiona el evangelio. Y yo quiero que veamos lo importante de esta discusión. Fue algo muy importante lo que realmente estaba en juego. Por eso nosotros no debemos olvidar que la salvación que hemos obtenido ha sido por gracia, absolutamente por gracia, sin que hayamos añadido o quitado algo, mis hermanos. Requisitos humanos descartan la gracia. Todo requisito humano va a descartar la gracia. Sé que a veces hay que decir cosas que pueden sonar fuerte, pero es necesario recordarlas y mencionarlas. La Iglesia Católica enseña que la salvación es por gracia. Es por gracia. Así están sus dogmas. Es por gracia. Pero al mismo tiempo, ellos enseñan que esa gracia debe ir acompañada con obras buenas. Sí lo enseñan ellos. Dicen, no, la salvación es por gracia, pero debe ir acompañada por nuestra participación activa en los sacramentos y en nuestras buenas obras. En otras palabras, lo que están diciendo es, la obra de Cristo está bien, pero hay que agregarle esto. ¿Qué sucedió en este momento en Hechos capítulo 15? Sí, Cristo es necesario, pero hay que añadir la circuncisión. ¿Se dan cuenta? No cambia. Por eso decía que el mensaje no era solamente para aquel tiempo, sigue siendo importante para nosotros hoy. En el ámbito evangélico, Cristo es el Salvador. Somos salvos por Cristo, pero tengo que pedir perdón cada vez que peco. Añado obras, sigo añadiendo requisitos humanos a la salvación. Por eso, esto, mis hermanos, es delicado, es peligroso y debemos tajantemente de rechazar todo aquel mensaje que distorsione el evangelio verdadero, porque lo que distingue el evangelio verdadero de cualquier otra enseñanza, de cualquier otro evangelio que se quiera levantar, entendiendo que no hay otro evangelio, pero todo aquel que quiera levantarse, la diferencia es que el evangelio verdadero no solamente salva la persona, no solamente salva a la persona, sino que su gracia sostiene día a día a esa persona. Su gracia es la gracia de Dios la que sostiene a cada persona. Ser declarado justo depende entonces única y exclusivamente de la obra de Cristo en nuestras vidas y se alcanza por la fe. Todo esto lo sabemos. Es importante recordarlo una y otra vez. Entonces, la salvación en Cristo únicamente es por la fe y este es el corazón del evangelio. Veamos cómo lo resuelven en nuestro texto de hoy, Hechos 15, versos 6 y 9. Entonces el problema es, o el tema es, ¿hay que añadir la circuncisión a los gentiles o no? ¿Qué hacemos? Esa es la discusión que tienen. Dice Hechos 15, versos 6 al 9. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro está lleno del Espíritu Santo y en su discurso aquí está presentando tres argumentos contundentes, tres argumentos muy sólidos en donde
Dios mismo está respaldando su palabra. Lo primero que él dice es, Dios escogió que yo predicase a los gentiles. Noten, no fue, me nació en el corazón ir a predicar, no. Dios escogió que yo predicase a los gentiles. Mis hermanos, a veces somos muy dados a prejuicios. Yo sé que, y bendito Dios por ser parte de esta misión, todos nosotros, que el Señor nos enseña tanto. Pero nosotros muchas veces pensamos, de acuerdo a lo que vemos, lo que estamos viendo, lo que vemos con nuestros ojos, así emitimos un juicio. Y eso podría llevarnos a retrasar la obra de Dios en nuestros corazones. Cuando yo entiendo que he sido instrumento de Dios, cuando cada pastor, cada ministro entiende eso, Dios opera grandemente. Y todos aquellos receptores con buen corazón van a, valga la redundancia, recibir la palabra de Dios. Pedro entiende que fue Dios quien lo colocó para predicarles a los gentiles. Hermanos, si yo no me recuerdo eso todos los días, posiblemente sería un orgulloso, pero es Dios, es la gracia de Dios la que me permite hoy estar aquí, porque lo merezco para nada. No merezco estar aquí, no merezco ser pastor, pero la gracia de Dios sí lo decidió, fue Dios, no fue que yo dije, Dios habló a mi corazón y me dijo, hágase pastor. Muchos lo hacen así, muchos tienen el dinero, pagan un instituto, una universidad, salen con su título y dice pastor. Así opera el mundo, así opera lamentablemente Satanás, engañando a muchos dentro de las distintas religiones que hay. Así se hacen los líderes, así se hacen. Dios lo hace de manera diferente. Dios llama, Dios respalda. Y Pedro lo que está diciendo en su argumento es, Dios me escogió. O sea, Dios me escogió que yo le predicase a los gentiles. ¿Recuerdan ustedes aquel momento cuando Pedro recibe aquella visión, ¿verdad? Dios hablándole a un corazón, algo difícil, Pedrito, ¿verdad? Algo difícil, y Dios le habla, le muestra, Pedro entiende, tengo que hablarle a los gentiles, qué bendición, Señor, ya entendí, tengo que hablarle a Cornelio y a su familia. Entonces, todos estos eventos ahorita están viniendo a este concilio. Luego Pedro dice, el segundo argumento de Pedro es Dios que conoce los corazones. Ellos no hicieron obras. Ellos no se circuncidaron, ellos no pidieron perdón, ellos no hicieron una oración de fe, ellos no llevaron una grande ofrenda. Ellos simple y sencillamente oyeron, entendieron y creyeron. Dios que conoce los corazones. Pedro está diciendo, versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Pedro está diciendo, varones, ¿qué hicieron ellos? Cuéntenme, ¿dónde? ¿Cuándo se circuncidaron? Yo no tuve que circuncidar a ninguno, simplemente prediqué y el Espíritu Santo cayó sobre los que creían. Ese es el segundo argumento que Pedro está presentando en este concilio. Y el tercer argumento que Pedro presenta es hermoso. Dice Pedro, y Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿de qué manera los corazones? Por la fe. Mis hermanos, por la fe se purifican los corazones. Yo de verdad digo, qué argumentos más poderosos los que Pedro está presentando para decir por qué el evangelio puro es el único, sin añadir, sin quitar. Solamente el evangelio salva. Entonces, está claro que eso fue una obra de Dios. Dios no pidió requisitos a ninguno para la salvación. Versículo 10, Hechos 15:10. Pedro da los argumentos y ahora les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, Pedro les está diciendo, ¿están dispuestos a provocar a Dios ustedes, rechazando lo que Él mismo reveló tan claramente, los gentiles que son aceptados por la fe? Pedro los está ahorita confrontando y les dice, ustedes están
Están listos para provocar a Dios, porque es lo que están haciendo. Dios elige esta manera para salvar, pero ustedes están desafiando a Dios mismo, diciendo, hay que agregar obras. Y además, van a poner una carga que ni nosotros los judíos podemos llevar. Mis hermanos, lo que se necesita para estar delante de Dios no es una apariencia de decencia, no es eso lo que se necesita, sino lo que se necesita es corazón purificado. Y ese corazón purificado no se va a alcanzar por ninguna obra que yo realice, por más que yo aparente ser. Nunca voy a purificar mi corazón. Solamente el evangelio, solamente la gracia de Dios hace que un corazón sea purificado. Y Pedro está diciéndoles justamente esto. Como alguien que está en un lodo, en un hoyo lleno de lodo, imagínenselo, lleno de lodo, y sale y se medio limpia. Y dice, voy a ponerme una ropa bien blanca para tapar mi suciedad. Es exactamente lo mismo que la religiosidad, que el legalismo, que todo lo que no es evangelio hace, es tapar la suciedad, tapar lo oscuro. Pero Pedro está diciendo, por medio de la fe, es que los corazones se purifican por la fe, nunca por la obra. Eso hacen quienes quieren cumplir las reglas, quieren intentar cumplirla. La ley, se sabe, nunca tuvo el poder para purificar un corazón. Simplemente apuntaba a aquel cuya sangre nos limpiaría de todos los pecados. Eso hacía la ley. Por eso, hermanos, por medio de la fe, su sangre nos da a nosotros, y esto es hermoso, tu sangre nos da a nosotros una apariencia hermosa, no solamente externa, sino interna. Purifica el corazón, así como lo hizo con los amigos de Cornelio cuando llegaron ante el llamado que Cornelio les hace de que van a venir a escuchar el mensaje de Pedro. Entonces, no depende de guardar ceremonias, no depende de eso, sino solamente por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Versículo 11. Dice el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Y aquí Pedro termina de hablar. Recordemos que es un concilio. Están aquí dando sus partes, sus opiniones. Los judaizantes dicen, es necesario circuncidar, pero acá suben los apóstoles, se reúnen, Pedro va en esos momentos, da su argumento, su discurso, pero inmediatamente en el versículo 12 dice así. Entonces toda la multitud calló. Pedro habló, todos callaron. Y oyeron a Bernabé y a Pablo. Ahora le tocó el turno a Pablo y a Bernabé, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermanos, y otra vez, yo quiero que podamos ver la implicación de que esa obra poderosa que Dios hizo no ocurrió en medio de los gentiles porque los gentiles hicieran algo. No ocurrió. Ya Pedro habló, ahora está hablando Pablo y Bernabé. De la misma manera, como Dios dice cuán grandes señales hizo en medio de los gentiles. No fue por circuncidarse, no fue por cumplir obras, sino porque simplemente oyeron con fe el evangelio. Y eso purificó sus corazones. Pero el debate aún no concluye. Ahora el asunto es el siguiente. Bueno, muy buenos argumentos, pero ¿cómo van a convivir judíos y gentiles? De ahora en adelante, ¿cómo es que se va a hacer? Todo eso ocurrió en ese concilio. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Timón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Voy a hacer una pausa aquí, porque Jacobo muy intencionalmente utiliza el nombre de Pedro. Noten que lo utiliza, no le dice Pedro, le dice Simón.
para referirse a Pedro. Está utilizando este nombre porque significa algo para los judíos. Está utilizando el nombre judío de Pedro, Simón, o sea, un judío. Lo que está diciendo a ellos es, este hombre Simón, este judío está contando cómo Dios está operando entre los gentiles. Y luego dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Aquí va a tomar palabras del profeta Amós. Y las palabras que dice verso 16 es, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ahora bien, mis hermanos, ese tabernáculo que fue caído, este tabernáculo que fue destruido, ¿cuándo se cumple esto? ¿Cuándo se repararon sus ruinas? Cristo mismo, con su muerte, con su resurrección, levanta ese tabernáculo. Y ese es el argumento de Pedro en Pentecostés. De hecho, si usted lee el discurso de Pedro en Pentecostés, es justamente este mismo. Pedro hablando de esta manera en que Dios restaura. Entonces, hermanos, hasta aquí este concilio se están dando opiniones, argumentos muy sólidos para que el evangelio verdadero se siga manteniendo. Este evento, dije al inicio que es de mucha importancia para nosotros. Este esta escena o este episodio ocurrió y trajo mucha, pero mucha implicación para nuestros días. Mucha, pero mucha. Fue de verdad sumamente importante que eso ocurriera, que te dieran esas situaciones para que se hablara y para que el evangelio verdadero empezara a proclamarse como debía de proclamarse. Verso 17. Dice, para que el resto del Señor busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado y no. Mis hermanos, es este pueblo de Dios restaurado, renovado, compuesto por hombres y mujeres de toda lengua, de toda nación que se han sometido al señorío de Cristo. Es ese pueblo levantado en Cristo. Es ese pueblo levantado en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, veamos un momentito el verso 14. Dice el verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Mi hermano, mi hermana, yo quiero que usted medite un momentito en esto. Usted está sentado hoy aquí, en este local, porque un día Dios visitó este país trayendo el verdadero evangelio a través de misioneros que decidieron cruzar fronteras para traer un mensaje. Dios visitando, Dios trayendo su mensaje glorioso, verdadero. Por eso nosotros estamos aquí. Estamos aquí porque hemos creído el mensaje de Cristo, hemos creído el mensaje del Evangelio que relata la Escritura, no el hombre, Dios mismo, Dios mismo. Y esa es la manera en que Dios opera, es la manera en que Dios opera y seguirá operando. Dios mismo visita las naciones por medio de hombres valientes y mujeres valientes, esforzados, que llevan el verdadero Evangelio, anunciándolo, proclamando ese mensaje. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. No se moleste a los que están creyendo, que no se les moleste. Este ya es un consejo que está dando acá. Dice, por lo cual yo juzgo que no se les inquiete, que no se les moleste a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Para qué ponerlos a hacer cosas que sabemos que no deberían hacer? Mis hermanos, tristemente, y ustedes creo que son testigos de eso, cuando nosotros hemos creído al Evangelio anunciado y proclamado en las escrituras, hemos sido tachados inclusivemente de sectarios. No sé si les ha sucedido, pero es algo que suele. Comentarios como, son una secta, ¿verdad? En Heredia no fue la excepción, ¿verdad? Algunas personas se levantaron diciendo el chino es un sectario. Algunos me conocen como
Lo conocían como pastor chino, entonces ese pastor chino es un sectario y tras de eso veían al pastor Samuel después llegar y a los hermanos coreanos, entonces como que agarraba más fuerza ese tipo de comentarios que ellos estaban haciendo. Pero es algo que el renacido, es algo que el justo va a experimentar en esta vida. Vamos a experimentarlo, mis hermanos, porque el enemigo de nuestras almas es muy astuto, muy, pero muy astuto. Ahora bien, hay una advertencia que el apóstol Pablo da en la primera carta a Timoteo, si usted gusta acompañarme, en la primera carta a Timoteo, que ese consejo que se da en este concilio, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que no se les moleste, que no se les incomode. Es algo que él solicita, que tristemente no se da. Pablo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 1 al 3, primera carta de Timoteo, capítulo 4 verso 1 al 3, da esta advertencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En nuestros tiempos suceden muchas o surgen muchas enseñanzas, muchas doctrinas que en algún momento perdieron fuerza, pero vuelven a tomar fuerza, vuelven a salir y al final de cuentas lo que hacen cada una de esas falsas enseñanzas es traer abajo a Cristo. Es su intento, es desplazar o por lo menos agregarle al Evangelio. Y de esto tengamos mucho, pero mucho cuidado, mis hermanos. Mucho, pero mucho cuidado. En la provincia de Heredia hay una fraternidad de pastores, como en cada sector, supongo, y Dios me ha permitido estar allí con un propósito. Entonces uno suele escuchar tantas enseñanzas y de un pronto a otro aparece alguno diciendo, es que hemos cometido un error de llamar a Jesús Jesús, él es Yeshua, y empieza a utilizar palabras hebreas para referirse. Y yo me pregunto, ¿será que Dios le molesta que hablemos español? ¿Será que hay que hablarlo en su idioma? Y eso me llevó a meditar algo. Curiosamente, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hermanos, el Evangelio no está atrapado en una lengua. El Evangelio no está atrapado en una nación, en una cultura. El Evangelio es de Dios y lo da por gracia a todos. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque aparezcan algunos con mucha elocuencia, con muy buena oratoria, con muy buen discurso, trayendo argumentos para traer abajo el Evangelio. Por eso les decía, es importante que nosotros rechacemos cualquier doctrina, cualquier enseñanza que venga a distorsionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, seguimos con nuestro texto, ya vamos a ir concluyendo esta parte. Versículo 20. ¿Cómo alcanzar la unidad? Quiero que vean la sabiduría pastoral de Jacob. Hechos 15, verso 20. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Jacob aconseja que se les haga saber a los gentiles que en un contexto judío se abstengan de todo esto. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, es una iglesia que le dio mucho dolor de cabeza al apóstol Pablo. En la primera carta, en el capítulo 8, algunos tienen estas inquietudes y le dicen, Pablo, ¿será que podemos comernos un churro de las fiestas que están por mi casa? Entonces, esta es una pregunta que surge de los corintios, que estuvieron acostumbrados al paganismo, pero ahora viene el evangelio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces Pablo, con mucha sabiduría, les habla de una ley de amor.
les habla del amor. Está por encima el amor. Entonces, quizá para resumir un poco, quisiera tener más tiempo para explicar esto bien, pero tengo que avanzar. Lo que al final está presentándose es una ley de amor. Nosotros por amor tenemos derechos legítimos. Es algo que Dios no nos va a prohibir, pero por amor debemos de restringirnos muchas veces de derechos legítimos. Primera Corintios 8:13, por ejemplo, dice Primera Corintios 8:13, 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, es el amor por encima. Pablo dice, si usted está en la carnicería y ve ese chicharrón delicioso y usted dice, qué rico este chicharrón, pero atrás hay un hermano que dice, no, ese chicharrón fue sacrificado a los ídolos. Pablo dice, no, no lo compre, no porque sea malo, sino por amor al hermano. Porque si usted dice, no, pero es que Dios me permite comer, yo soy libre de hacerlo, es una verdad, esa libertad suya se va a convertir en un daño que le está haciendo al hermano. Entonces, por eso es la ley de amor. Yo por amor a mi hermano me restringo. Sí, está bien, no voy a comer para no hacerlo caer. ¿Sí se entiende esa parte? Bien. Romanos, para citar un versículo más y que quede un poquito más claro, en Romanos 14 y versículo 15. Romanos 14 y verso 15 dice así. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Habla del cristiano maduro, el cristiano inmaduro. El amor tiene que privar el amor. Entonces, mis hermanos, sí tenemos libertad en Cristo, pero esa libertad no debe ser usada nunca como excusa para lastimar a otros, porque eso puede cerrar la puerta del evangelio. Y a veces nosotros, y de verdad lo digo con mucho amor, pero también una exhortación, la libertad que nosotros tenemos no es para que vayamos a dañar a las personas y decirles, no, es que yo puedo hacer esto porque Cristo me lo permite. Vean, eso termina lastimando a las personas. Tenemos que medirlo siempre con el amor. Entonces, el amor que Cristo derramó en nosotros debería llevarnos a vivir con mucha sensibilidad y un compromiso por la unidad del cuerpo de Cristo. Van a haber cosas que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, nos puedan llevar a irritarnos. Bueno, un momento para mostrar el amor de Cristo, un momento para mostrar esa misericordia que Él tuvo con nosotros. Entonces, esto es lo que sucede en Jerusalén. Si usted quiere, cuando llegue a su casa, leer del verso 23 al 29, ahí está la carta, ¿verdad? La carta que se les va a enviar después a las iglesias, se les envía a cada uno de las iglesias y parte del mensaje de la carta es, sean sensibles. Y ellos la recibieron muy bien. Vean el verso 30, Hechos 15:30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Mis hermanos, el Evangelio no necesita ser mejorado. El Evangelio no necesita ni añadírsele ni quitársele nada, porque es perfecto. Ahora bien, hasta aquí, si gusta me acompaña los versículos 34 y 35, mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hasta aquí diríamos, gloria a Dios, todo salió bien, ¿cierto? El concilio dio la victoria. ¿Qué pensaríamos nosotros? Viento en popa. El evangelio ahora se va a anunciar viento en popa. Ahora va corriendo el evangelio
y vendría el optimismo a nosotros, ¿cierto? Pero yo quiero que podamos ver, y aquí donde esta es la parte para mí más esencial del sermón de hoy, de este sermón, Dios dirige. Hermanos, Dios es el que dirige siempre tu barca, siempre Dios la va a dirigir. Si nosotros pudiéramos ver detrás del sol o por encima del sol, si pudiéramos nosotros ver, creo que quizá veríamos las perspectivas de Dios y notaríamos cómo hay una mano que sale, la mano de Dios, una mano visible, pero que hace que toda nuestra vida tome un rumbo para un lado o para otro lado. Dios dirige, Dios dirige las vidas. Ese concilio que se da en Jerusalén, que acabamos de leer, todo el capítulo 15 prácticamente da una esperanza y parece que todo va a ir muy bien. Pero yo quiero que veamos cómo no todo es como quisiéramos que suceda. Y esto no debería llevarnos a pensar que Dios se equivocó o que Dios nos dejó abandonados en algún momento. Hechos 15:36 al 40 sigue diciendo, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Vean qué lindo el pastor. El pastor dice, vayamos, visitémoslos para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mis hermanos, después del concilio, Pablo y Bernabé coinciden en que sí, hay que ir a visitar, pero noten cómo surge un obstáculo. ¿Cuál es? Yo quiero llevar a Marcos, a Juan. Y Pablo, no, 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 ese muchachito no. Ese muchachito nos dejó botados, no se acuerda. Nos dejó abandonados. ¿Cómo se le ocurre que lo llevemos? Esa es una discusión que se está dando entre dos siervos de Dios, entre dos hermanos en la fe que han creído firmemente al Evangelio. Ya aparece un obstáculo, mis hermanos. Y esto que quiero que veamos es que notemos cómo nada divide la obra de Dios, nada divide la obra de Dios, nada divide el Evangelio. Aunque nosotros tengamos alguna discusión, no va a detenerse la obra del Evangelio. Todo Dios lo usa para bien. ¿Por qué? Porque Él dirige. Dios es quien dirige. Esto podría ser visto muy malo. Y evidentemente no estoy diciendo que una división es buena. No debería haber división en la iglesia. Pero quiero que vean cómo Dios usó eso. Veámoslo con cabeza fría. ¿Cuántos equipos o grupos misioneros iban a salir? Pablo y Bernabé, un grupo. Pero esa división ahora produce que Bernabé salga con Marcos y Pablo salga con Silas. ¿Cuántos grupos de misioneros hay ahora? Dos. La obra del Evangelio sigue, sigue, continúa, porque es Dios quien la dirige. Ahora, ¿quién tendría razón? ¿Pablo que no llevaran a Juan Marcos o Bernabé que sí lo llevaran? Bueno, no nos lo dice la escritura. Pero si usted se pone a analizar, Pablo quizás su argumento es, no está preparado para misiones todavía y necesitamos ir listos a misionar. Y Bernabé quizá dice, tengámosle un poquito de paciencia porque Dios lo va a formar en este viaje. Entonces, ambos podrían tener perfectamente la razón. Es importante aclarar que esta separación entre Pablo y Bernabé no fue permanente, fue algo temporal, hermanos, fue algo temporal y ya veremos más adelante cómo vuelven a trabajar juntos, inclusive Marcos con Pablo, y Pablo habla muy bien de Marcos después, hablando de cómo es una persona importante en la obra del Evangelio. Entonces, sí debemos luchar por preservar la unidad siempre nosotros, siempre debemos hacer. Los conflictos nunca van a poder detener la obra del Evangelio. Veamos Hechos 15, verso 41 y 16. Dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo tenía entre 18 y 20 años. Aquí hay muchos jóvenes entre esas edades, ¿cierto? Muchos, muchos jóvenes. Y me agrada esto, mis hermanos, porque este jovencito Timoteo estaba listo para servirle a Dios. Listo. Vean Hechos 16, si usted me acompaña, verso 3 al 5. Hizo Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora bien, piensen por un momento en Timoteo. Él pudo haber dicho, Pablo, acaban de acordar en el concilio que no es necesaria la circuncisión. ¿Por qué me circuncidas? Dice, hermano, sí o no, él pudo decir eso a Pablo. Sí, él pudo haberle dicho a Pablo, Pablo, pero acaban de llegar a este acuerdo. ¿Cómo me vas a circuncidar? Pero ese es el corazón de un servidor de Dios. Él pudo haberlo dicho, pero Timoteo no pensó en sus derechos. Timoteo pensó, ¿cómo puedo serle útil a mi Señor? Ese fue el pensamiento que lo llevó a no debatirle a Pablo, sino a someterse. Sí, Señor, yo hago lo que tenga que hacer con tal de que la obra siga. Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, cada día. Esta actitud de Timoteo debe llevarnos a reflexionar, mis hermanos, a cada uno de los que estamos hoy aquí. Pregunta no es, ¿qué debo dejar de hacer? Eso es una pregunta que suele darse cuando una persona entiende el evangelio. Es, ¿qué es lo que ya no tengo que hacer? ¿Qué es lo que, verdad? Yo digo, la pregunta no es esa, sino ¿qué más yo puedo hacer para que otros vean a Jesús en mí? No es qué debo dejar de hacer o qué puedo hacer. Más bien, ¿qué puedo hacer para que Cristo sea alumbrado a través de mí? Esa sería la pregunta y es lo que Timoteo nos muestra a nosotros con esta actitud. Quizá para algunos sea dejar de visitar algunos lugares. Quizá para otros sea dejar ciertas palabras, cierto vocabulario. Cada uno sabrá a la luz de lo que Timoteo nos evidencia aquí. Pudiendo reclamarle a Pablo, no lo hace, porque él sabe que él quiere servirle al Señor y quiere ser útil de más y de mejor manera. Dios dirige el alcance, Dios dirige siempre la obra, siempre la va a dirigir. Ahora, hago esas pausas intencionalmente porque quiero hacer algunas preguntas. Ya estuvieron en el concilio, ya se logró que el evangelio verdadero sea anunciado. Ya no hay restricciones, ya no hay requisitos, no hay obras que añadirle. Ahora surge el problema de la división entre Pablo y Bernabé, pero vemos cómo Dios toma control de eso, se dividen. Ahora aparece Timoteo, se suma Timoteo a la obra. Estos son buenas noticias, uno más. Podríamos decir ahora, ya ahora sí no hay dudas, viento en popa el evangelio. Pero dice el verso 6, Hechos 16, verso 6 y hasta el 9. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, ahora en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuánto duré leyendo estos 4 versículos? 20 segundos. Pero mis hermanos, yo leí en 20 segundos lo que para ellos fue una eternidad. Fue una eternidad. Llegan a Frigia y el Espíritu Santo les dice, ay no, siguen avanzando, llegan a Misia, intentan ir a Bitinia, pero el Espíritu les dice, no, hacemos. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado. Eso se lee muy fácil, pero yo quiero contarles que ellos han viajado 800 kilómetros
800 kilómetros y no ven la respuesta. 800 kilómetros y no ven la luz de dónde tienen que ir. No sé si a usted le ha pasado que usted está haciendo lo que sabe que tiene que hacer, pero no encuentro, o sea, no veo la puerta. Señor, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Bueno, quizás se identifica un poco con ellos. 800 kilómetros y el Espíritu le dice, no, vamos, tampoco. Y es hasta que llegan a Troas que se le muestra una visión. Hasta allí el Espíritu Santo de Dios le dice a Pablo qué es lo que tiene que hacer. Pablo, Silas, Timoteo no saben qué hacer. Ellos hacen lo que tienen que hacer, pero no parece haber nada nuevo ni bueno. Muchas veces nos ha pasado esto. Es como un callejón sin salida. Señor, sigo orando. Señor, sigo haciendo lo que sé que tengo que hacer, pero no veo la salida. No entiendo qué es lo que tengo que hacer. Mi hermano, si le ha pasado esto, tranquilo, tranquila. Dios dirige, siempre ha dirigido nuestras vidas. Siempre Él lo hace. Aunque suene raro lo que voy a decir, pero muchas veces debemos aprender a oír la voz de Dios en silencio, estar en silencio, meditando en la palabra, para que sea a través de su palabra que Dios nos vaya guiando y nos ilustre la manera en que debemos de movernos. Ahora, ellos no sabían. Evidentemente se cerró la puerta, ellos no saben por qué. Se cierra la otra puerta, ellos no saben por qué, pero Dios sí sabe por qué. Dios sabe por qué lo está haciendo. Dios tenía en su agenda que ellos tenían que llegar a Filipos. Ellos tenían que llegar sí o sí. Pero para que llegaran a Filipos, Dios tenía que cerrar las puertas. Tenía que cerrar las puertas para que ellos no entraran. Entonces, el propósito nuestro es seguir a Jesús siempre. Sigamos a Cristo, sigámoslo, aunque no veamos ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste, sigamos a Jesús. Hasta en Troas reciben ellos una dirección clara de parte de Dios. Ahora, damos como un detallito para que usted lo pueda tener ahí presente. El escritor es Lucas, ¿verdad? Lucas está escribiendo Hechos. Y aquí Lucas hace algo, él se incluye. Lucas se incluye. Noten cómo él dice, procuramos, nos llamaba, anunciamos. Él se está incluyendo en este viaje en donde Dios está operando en la vida de ellos. Lucas entonces es parte de este equipo misionero. Ahí está. Entonces ellos llegan a Filipos. Ellos no sabían que estaban pisando lo que más adelante sería conocido como Europa. Ellos aún no lo sabían. Pero pensemos en esto, mis hermanos. Allí se planta la primera iglesia de ese continente. Después, en este lugar empiezan a salir misioneros predicando el evangelio a Oceanía, a África, hasta lo último en la tierra. Y quiero contar esto para que podamos ver el propósito de Dios. ¿Por qué tenía que cerrar las puertas de Asia? ¿Por qué tenía que cerrar las puertas de otros lugares? Porque era necesario que llegaran a esta tierra. Era necesario que ellos llegaran y levantaran esta iglesia. 800 kilómetros tuvieron que viajar para finalmente llegar a un lugar donde Dios les revela que pueden ir y plantar la iglesia de los filipenses. Ahora, hermanos, nosotros no deberíamos detenernos, o más bien deberíamos detenernos y mirar por un momento la historia nuestra hacia atrás. Y cuando vemos la historia nuestra hacia atrás, decir, qué sabio Dios, porque lo que sucedió tenía que suceder sí o sí de esa manera. Un momento para que podamos meditar en nuestra vida y ver que Dios ha operado en lo bueno y en lo malo. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que dirige, en algunos para disciplina, para corrección, en otros para fortalecer, para edificar. Pero Dios siempre ha tenido el control, mis hermanos.
Dejemos que Dios siga siendo Dios. No intentemos corregir a Dios. Dios es Dios y Él hará lo que Él tiene que hacer. Siempre, siempre. Esto no es como aquella película, no sé si recuerdan una película de Vuelta al Futuro, que viajaban, cambiaban algo y se alteraba todo. Bueno, con Dios no podemos de todas maneras, porque el plan de Dios es perfecto. Dios es perfecto, sus planes son perfectos porque Él es perfecto. Ahora, este último punto que quiero que veamos es cómo Dios extiende su gracia siempre. Ellos llegan a un lugar y yo quiero que presten atención a la membresía. Parecen tres personas, una mujer que pareciera ser una rica empresaria, luego aparece allí también una esclava endemoniada y carcelero romano. Veamos Hechos 16, verso 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Filipo era una ciudad muy importante, fundada por el padre de Alejandro el Grande. El papá se llamaba Felipe, por eso se llama Filipo, la carta a los filipenses. Era una colonia romana. Una colonia era como decir una Roma chiquitita, una ciudad que estaba respaldada por Roma. Entonces todo era bajo los estatutos de Roma. Como era costumbre, a los misioneros buscan a los judíos, primeramente, pero no encuentran, porque para que se levantara una sinagoga tenían que haber al menos 10 judíos, no habían 10. Entonces ellos buscan y curiosamente encuentran a unas personas en un río. Lo relata Hechos 16, verso 13 y 14. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No hubo obras. ¿Qué hacía ella? Oía. ¿Y qué hizo Dios cuando ella oía? Abre el corazón por medio de la predicación del Evangelio. Lidia se considera que era una mujer rica por el tipo de tela con el que estaba trabajando. La púrpura era muy cara. Solamente los reyes o personas de alto rango podían usar este tipo de telas. Entonces esto nos ayuda a entender también que Lidia era una mujer de influencia. Era una mujer de influencia. Una vez que ella nace de nuevo, una vez que ella a través de la palabra de Dios recibe este glorioso evangelio, ella noten lo que hace, verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mis hermanos, otro paréntesis aquí. Dios quiere que las familias renazcan. Dios quiere que cada familia, de cada miembro de la congregación pueda renacer su palabra. Es un anhelo de Dios. Em, Este equipo misionero sigue asistiendo, ellos siguen asistiendo y algo sucede, versos 16 y 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros, ven donde está Lucas narrando. Daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pregunto, ¿ella está diciendo alguna mentira? Las voces de ella eran, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero Pablo se molestó mucho. Qué raro. Ella estaba diciendo algo cierto. ¿Qué sería lo que Pablo le molesta? Hermanos, el enemigo de nuestras almas es muy astuto. ¿Cuál era la ganancia que tenía Satanás al permitir que esta mujer hiciera este anuncio? Que las personas de alrededor ligaran a esta mujer con los siervos de Dios, con el ocultismo, porque esta mujer estaba adivinando,
Esta mujer estaba practicando el ocultismo y está anunciando una verdad. Pablo se molesta para que se evidencie que Dios y las tinieblas no tienen nada que ver. Esa es la molestia. Pablo, con mucho discernimiento, comprende eso y por eso es que se molesta el apóstol Pablo. El plan del diablo era como decir, hey, somos del mismo equipo, ¿verdad? Nosotros los que adivinamos, los que practicamos ocultismo y esos que dicen ser justos, somos de los mismos. Pablo dice un momento, no. Verso 18. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La liberación. ¿Vieron cómo funcionó esa liberación? Quizás ustedes no están acostumbrados. Yo estoy acostumbrado por la vieja levadura a ver, mis hermanos, cada cosa tan terrible, gente caminando por las cerchas, ¿verdad? Tratando uno de bajarlas, reprendiendo. Pero yo veo la autoridad del apóstol Pablo, simple y sencillamente te ordeno, te mando en el nombre de Jesucristo al de ella. Y salió autoridad de un nombre de Dios. Una orden fue suficiente para que ese demonio saliera. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Veamos lo que esos amos hacen. Verso 19, sí lo leí, ¿verdad? Verso 20. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, noten cómo ellos nunca dijeron nada de su negocio. No les dijeron, nos echaron a perder el negocio, no. Simplemente dijeron lo que les convenía decir. Y aquí entonces los magistrados toman una decisión. Dice el verso 22 al 24. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En el calabozo, dice, de más adentro. Eso era la máxima seguridad. O sea, donde ponen a estos hombres es lo peor, la parte más ruda, más cruda de la cárcel, la más insalubre inclusive, la más humillante. Pero además de esto, de humillarlos, habla de un cepo. El cepo era una pieza de madera que se utilizaba para las manos, para el cuello, para los pies, y era ajustado para causar más dolor a los presos. Entonces, aquí están Pablo y Silas encerrados con esos cepos, sufriendo. Ellos están sufriendo. Pero mis hermanos, en vez de quejarse, Pablo y Silas, ustedes saben lo que hicieron ellos. Manifestaron de la manera más clara su confianza en el Señor y su gozo al hacer la obra del Señor sin importar el costo. Dice el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanos, a mí me sorprende de verdad y tengo que confesarles y deberíamos de meditar mucho. Yo, una manera en que yo hago lectura, es muy propia, es tratar de ponerme en los zapatos de los personajes. Y yo me imaginaba estando allí a la par de Silas, a la par de Pablo. Yo no estoy seguro si yo cantaría himnos o si mi himno sería de agradecimiento a Dios. Yo creo que cantaría, pero gritándole al carcelero, ¡hey, suélteme! Y canto no sé cómo sería, pero sé que sería con mucho enojo posiblemente. Pero ellos, dice, cantaban himnos a Dios. Esto debe llevarnos a preguntarnos algo. ¿Qué visión de Dios tenían estos hombres para cantar bajo esas condiciones? O sea, ¿cuál era la visión de Dios para que ellos lograran cantar? Porque de que les dolía. De que estaban sufriendo. Mis hermanos, ellos no cantaban porque no les doliera. Ellos cantaban porque Cristo era más precioso que el dolor,
el sufrimiento, que la angustia, más valioso aún que la libertad misma. Por eso ellos cantan una clara convicción de que el sufrimiento, hermanos, es necesario en la vida del creyente. Este sufrimiento los lleva a ellos o convierte en este dolor en adoración. Un sufrimiento que es transformado en adoración a Dios. Wow, qué impresionante esto. Dios está en control aún de ese dolor. En medio del dolor, en medio de la aflicción, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Caer en la conmiseración o seguir a Jesús? Seguir a Cristo. Mientras Pablo y Silas cantaban, dice el texto que los presos oían, oían y oían. Hermanos, el mundo necesita escuchar el himno de los justos aún en el dolor, aún en el sufrimiento. El mundo necesita oír. Necesitamos hacernos oír. Nuestros himnos tienen que escucharlos. Estemos sufriendo, estemos riendo, debemos abrir nuestras bocas y que se escuchen nuestros himnos. Hay un mundo necesitado. Pablo y Silas cantaban. Y dice el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían ido. Hermanos, un carcelero al cual se le escapaba un preso, un solo preso, moría el día siguiente, tenía que morir. Un carcelero, si se le escapaba un reo, tenía que pagar con su vida. Por eso es que él se apresura. Él dice, no uno, todos se fueron. Pero dice el verso 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Mis hermanos, Pablo y Silas sabían lo que le ocurriría al carcelero si escapaba. Y de alguna forma convencieron a los demás para que no se fueran. Ahora, yo pregunto, seamos muy honestos. Es más, yo voy a cerrar los ojos para no ver su reacción. ¿Qué haría usted si usted está preso y se le sueltan las cadenas? Patitas, paquete, quiero, ¿verdad? Pero noten lo que hacen ellos. Tranquilos, aquí estamos todos, señor carcelero. No se haga daño, no se mate. Qué amor más impresionante. Hermanos, ¿de qué están hechos estos hombres? Cantan en medio del dolor, del sufrimiento. Pudiendo escapar, no escapan. Le dicen a los demás un momento, no se vayan, no se vayan. Y de alguna forma obedecen y no se van. Este carcelero había escuchado posiblemente de estos hombres. Por eso su pregunta y exclamación, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero no quedó allí porque no es una promesa que muchas veces se quiere sacar del contexto. No, sigue diciendo el verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No olvidemos, oír el Evangelio, entenderlo y creerlo igual a ser de nuevo. Lo oigo, entiendo y creo, nazco de nuevo. Sigue diciendo nuestro texto, versos 33 y 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. La gracia de Dios se manifestó en la vida del carcelero y de su familia. Se convierten y vean cómo actúan justo. Mis hermanos, venga para limpiarles sus heridas, venga para atenderlos.
Ellos entendieron el mensaje del Evangelio y se sintieron parte de la familia. Y ya para ir concluyendo, verso 35 al 38. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo, noten eso, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo, ¿pero qué le pasó? Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ahora la tortilla se volteó. Ahora son los magistrados los que están con miedo. Pero mis hermanos, preguntemos, ¿por qué Pablo sacó su ciudadanía romana hasta ahorita? ¿Ya ha preguntado eso? ¿Por qué Pablo no lo hizo antes? ¿Sabe que si Pablo lo hubiese hecho antes, no va a la cárcel? ¿Por qué Pablo no sacó su ciudadanía romana antes? Mis hermanos, yo no puedo decirles por qué Pablo lo hizo así, pero sí puedo decirles por qué Dios permitió que fuera así. Porque tenían que escuchar el evangelio dentro de la cárcel. Porque había un carcelero que iba a doblar sus rodillas, una familia que iba a creer al evangelio. Pablo por eso no saca su ciudadanía romana. ¿Y por qué ahora sí la saca, pastor? Entonces, número uno, piensen en esto. Vienen los misioneros, son encarcelados. ¿Qué habrán hecho? No sé, pero dicen que lo soltaron o dicen que se escaparon. ¿Quién sabe qué habrán hecho esos misioneros? Pablo no quiere que se hable mal de la iglesia. Entonces Pablo dice, no, no, un momento, que vengan aquí y que nos saquen ellos, para que todo el pueblo vea que se equivocaron, que somos justos delante de Dios predicando el evangelio verdadero. Entonces, mis hermanos, esto evitaría que se hicieran comentarios en contra de la iglesia y en contra de estos hombres. Y de alguna forma también, mis amados hermanos, era para librar a la iglesia recién nacida, porque era una iglesia recién nacida, de un acoso futuro, porque ahora los magistrados obligatoriamente tuvieron que reconocer la legitimidad de este grupo. Tenían sí o sí que reconocerlo. Y así, mis hermanos, es como nace la iglesia de Filipenses. Verso 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La iglesia nace en esa casa. Y aquí Lucas no habla en plural. Lucas se queda sirviendo allí. Pero mis hermanos, si algo podemos aprender de todo esto que hoy hemos compartido, de todo este relato, es que cuando las puertas se cierran, no significa que Dios te ha dejado. No significa que Dios ha perdido el control. Y si eso ha pasado por su mente, mis hermanos, con lo que hoy hemos expuesto, yo espero que el Espíritu Santo de Dios traiga esa certeza, esa convicción de que Él ha estado contigo todos estos días difíciles, todos esos días. Es un relato lleno de injusticia, ¿cierto? Vimos muchas injusticias, vimos muchos obstáculos de sufrimiento, pero sin embargo, en cada escena, en cada una de ellas, Dios estuvo presente. Dios estuvo presente en cada una de ellas. Hermanos, tú y yo debemos confiar en el poder de Dios. Aprender que el sufrimiento no es una desgracia, es una oportunidad para adorar a Dios. Amén. Oramos. Amado